Muy buenos días, queridos alumnos, panelistas, autoridades de la universidad y por supuesto a nuestro expositor el día de hoy, Daniel Restrepo Ruiz. Bien, les quiero comentar, muchachos, que hoy día vamos a iniciar una videoconferencia a cargo del expositor mencionado, donde vamos a llevar a cabo las experiencias de emprendimiento en la industria de alimentos y software. Estimados alumnos y profesores, todos de la universidad, de las diferentes sedes de Lima, Chiclayo, Arequipa y de las diferentes escuelas, administración de negocios, marketing, recursos humanos, tengan ustedes muy buenos días. Quien les saluda, pues, es profesor de la universidad. Mi nombre es Edward Sotopolo. He sido asignado por la universidad para poder llevar a cabo esta presentación, ¿sí? Como toda presentación, pues hay que mencionarles el grado de importancia que esta tiene. Hoy estamos nosotros llevando a cabo la 12ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios, que yo estoy seguro que es bastante fructífero para ustedes, para su desempeño, para su aprendizaje, para poder mejorar como profesional, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un espacio amplio y grande para la reflexión, el análisis, la comprensión, el juicio crítico, cómo se aplican estos a las buenas prácticas empresariales, de gestión pública, etcétera. No quiero ser muy abundante en ello, porque el expositor está ansioso de conocer y llevar a cabo con ustedes un poquito de sus experiencias, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la presentación que vamos a tener que realizar, nos está acompañando, como ya les había mencionado, Daniel Restrepo Ruiz, que va a llevar a cabo el tema experiencias de emprendimiento en la industria de alimentos y software. Él se encuentra ubicado en Armenia, departamento del Quindío, en Colombia. Desde allá nos está haciendo el gran favor de poder llevar a cabo esta disertación. Él, para conocer un poquito de su trayectoria, pues es ingeniero industrial, graduado con honores en Magna Cum Laude. Es una corporación universitaria empresarial llamada Alexander von Humboldt, ¿sí? Bajo una modalidad dual de la Corporación Universitaria Empresarial esa von Humboldt se ubica dentro de las 5 mejores universidades de Colombia, ¿sí? Entonces es un profesional bastante conocedor sobre el tema. Yo les pido que ustedes pues presten la debida atención, ¿sí? Y en ese mismo sentido, esta exposición la vamos a estar nosotros grabando y les pido a ustedes, muchachos, que tomen nota, apunten bien todo lo importante que es el desarrollo de la misma. Ustedes saben que los docentes vamos a dejar un pequeño trabajo en función a ella y que esta brillante exposición que se va a dar dentro de momentos va a estar puesta dentro de los canales virtuales de la universidad, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, los dejo, ¿sí? Le voy pasando la posta a Daniel Restrepo. ¿Cómo estás? Muy buenos días allá en Colombia. Te dejo con los alumnos. Eduardo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder estar aquí en este importante evento y, y bueno, feliz de poderles compartir de pronto un poco lo que ha sido mi experiencia como ingeniero industrial, como profesional, como empresario acá en Colombia. Me gustaría contarles un poco lo que ha sido como tal esa, esa trayectoria. Eh, hay algo con lo que quiero empezar y es que mm, muchos de nosotros tenemos lo que yo llamo como un espíritu emprendedor o un deseo de poder salir a confrontar ese mundo laboral eh, emprendiendo, buscando trabajar bajo la premisa de construir algo propio. Y, y yo diría que es una dinámica que se da bastante cuando estamos digamos, finalizando la etapa universitaria, esta etapa de formación, y hay muchas concepciones que se suelen tener en torno a lo que es ese mundo de los negocios o de las empresas.
Eh, yo me imagino que de los participantes que tenemos hoy, de los estudiantes, pues hay muchos que tienen ese sueño de tener su propio negocio o su propia empresa. Y, y está ese anhelo, ¿cierto? De que con su formación pues, profesional que están recibiendo, tendrán esa oportunidad de pues, incorporar esos conocimientos en sacar adelante una idea de negocio. Y esa fue mi experiencia. Esa ha sido mi experiencia cuando estuve también sentado como estudiante en esos últimos pues, semestres de ingeniería industrial. Yo tenía ese gran anhelo de ser, de ser empresario, de poder construir algo propio. A pesar de que soy ingeniero industrial, el mundo del software siempre me llamó mucho la atención y en el desarrollo de mi formación, digamos que de manera empírica me formé también como programador. Y con esto empecé yo, digamos, mi primera experiencia en este mundo de emprendimiento, porque yo no había finalizado mi carrera profesional y, y ya estaba buscando eh, pues cómo crear una empresa de software, llamémosle así. Era mi anhelo, era mi sueño en su momento. Y eh, ahí es donde yo me siento, digamos, conectado con aquellos estudiantes que también tengan ese mismo anhelo. Quiero compartirles entonces lo que ha sido mi experiencia, ¿cierto? Después de haberme graduado. Yo comencé con un emprendimiento de desarrollo de software, donde pues yo mismo hacía, digamos, la construcción de los programas. Empecé haciendo pues un programa, llamémosle, de administración de negocios, que busqué vender, que busqué entrar al mercado aquí en mi ciudad. Y, y ahí es donde uno se enfrenta, digamos, empieza uno a enfrentarse con las realidades del mercado o del mundo del emprendimiento. Y es que solemos ser muy optimistas cuando estamos en esa etapa de idear y de soñar lo que es eh, pues tener un negocio. Y ese optimismo pues tiene dos caras, ¿cierto? Porque es bueno, en muchos casos nos incentiva, digamos, a hacer las cosas y tiene también una cara digamos, hacernos caer en las expectativas muy altas de cómo van a ser las cosas. Resulta que cuando uno realmente pues sale a confrontar ese mundo de los negocios. En mi caso lo viví pues saliendo a recorrer las empresas que habían en mi ciudad y buscando venderles estos servicios que yo quería ofrecer de desarrollo de software y aquel software pues, que había construido para la venta. Y me di cuenta lo compleja que es esa dinámica, ¿cierto? Que es ese primer enfrentamiento de uno pasar de tener un imaginario, ¿cierto? De creer que todo va a ser perfecto, a realmente ir a tener contacto con la realidad y con empresas y con empresarios. Y lo primero que uno tiene que vencer, diría yo, es ese miedo a mostrarse y a interactuar. Porque es que para uno vender, realmente pues hay que hacer un esfuerzo de salir y hacer las cosas, ¿cierto? Y si eres tú solo quien está buscando emprender, pues tú mismo te tienes que obligar a hacer las cosas, porque pues cuando digamos todavía somos estudiantes, pues hay un docente que nos orienta, que nos dice, bueno, eh, lo que hay que hacer para hoy es esto, ¿cierto? Y cuando salimos al mundo laboral, pues usualmente también tenemos pues un jefe que nos dirá y nos dará, digamos, la instrucción de lo que hay que hacer. Y hay una responsabilidad de por medio y eso es lo que te lleva, digamos, a hacer las cosas. Pero cuando tú estás emprendiendo, pues no tienes nada de eso, ¿cierto? Eres tú mismo el que te tienes que dar la, 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 llamémosle la disciplina, ¿cierto?
para salir adelante y hacer las cosas. Entonces, vencer ese miedo de yo tener que levantarme, de yo tener que ir a tocar puertas, eh, buscando vender mis servicios en la industria del software, no fue nada fácil, ¿cierto? Eh, yo diría que soy una persona más bien introvertida, de cierta manera, pero para poder vender y para poder emprender, pues es necesario, digamos, vencer esas concepciones. Entonces, mi experiencia, ¿cómo fue? Fue literal salir a la calle, buscar un directorio, ver qué empresas habían, que de pronto pudieran ser clientes potenciales para mí. Había hecho ya, digamos, una perfilación del mercado, sabía que lo que yo estaba ofreciendo podía interesarle a cierto segmento de empresas. Entonces, eh, pues comencé recopilando información de esas empresas en mi ciudad y empecé a visitarlas una por una. Obviamente las primeras veces pues no fue, cierto, digamos, no fue tan fluido como yo hubiera querido por la falta, digamos, de experiencia, de tener ese contacto con, con un gerente, con un empresario, pero de todas maneras eh, me llevé la grata sorpresa de que la gente está dispuesta a escucharlo a uno y que están dispuestos a, a darle la oportunidad a las propuestas que uno trae, así sea por simple cordialidad, porque muchas veces el miedo de vender es el miedo al rechazo, es el miedo de pensar que no nos van a aceptar la idea o no van a querer comprarnos y eso también pasa, pero ese miedo hay que vencerlo porque es que si uno no intenta, pues no, no se da la oportunidad de realmente pues, tener éxito en lo que estamos buscando hacer. Entonces, visité muchas empresas, eh, tuve la oportunidad pues de llevar las cotizaciones, fui aprendiendo a mejorar mi discurso y hasta que logré concretar mi primera venta. Me acuerdo que fue una empresa de muebles, era más bien una empresa pequeña, pero se interesaron mucho en el programa que yo vendí, en el software, y, y las cosas se fueron dando. Eh, este fue mi primer emprendimiento. Eh, aprendí muchas cosas con ello y eh, principalmente les comparto y quiero que se lleven, digamos, de esta porción de la charla, que uno empieza venciendo los miedos. Ese es el paso más importante, porque, porque soñar y planear y querer hacer algo, eh, pues todos podemos hacerlo y realmente todos tendemos a hacerlo, pero no todos tenemos esa disposición de salir y confrontar esos miedos que podemos tener pues, inicialmente. Eh, Aprendí también en el emprendimiento, experiencias posteriores que tuve, eh, porque después de trabajar con el software también las cosas de la vida me llevaron a tener la oportunidad de entrar en la industria de alimentos. Eh, hice, hice una inversión primero con un restaurante. Eh, Ese restaurante, pues, digamos que inicialmente me fue muy bien, pero hubo una temporada de inviernos tremenda en el país en ese año. Eso fue en el 2017 y eso me afectó mucho las ventas. Con ese restaurante que tuve fue, digamos, mi primer contacto con el fracaso, porque fue un restaurante que yo tuve que cerrar. Estaba perdiendo mucho dinero por pues, las condiciones adversas en ese momento pues, del clima, de la economía y también por malas decisiones pues, que tomé, porque ahí quiero tocar otro punto y es que eh, hay, solemos tener cierta ingenuidad, ¿cierto? Y proviene también a veces del orgullo que uno puede tener como profesional, y es que uno piensa
porque tal vez tuvo éxito en otra experiencia anterior o porque le fue bien académicamente, entonces le va a ir bien en todo. Y resulta que cuando uno se enfrenta al mercado, pues hay situaciones que se salen del control de uno mismo. Y también hay errores que uno comete y uno tiene que aprender a ser humilde para poder aprender de ello. Porque realmente en el mundo del emprendimiento, pues quien es arrogante y quien es orgulloso, pues está es negando la posibilidad de aprender y de formarse. Entonces, esa primera experiencia con el fracaso me dejó muchas lecciones. Eh, Me di cuenta que, por ejemplo, uno de los errores que cometí fue querer abarcar todo el mercado, creer poder venderle a todas las personas. eh, y, y planteé mal ciertos componentes del negocio. Perdí dinero. Esa es una lección que creo que es muy valiosa porque muchas veces el miedo a perder dinero es lo que nos limita a hacer las cosas. Uno cree que X cantidad de dinero es mucha plata, ¿cierto? Que es mucha cantidad y uno dice, no, pues, ¿qué tal que lo pierda? Y en ese qué tal que lo pierda, se queda uno sin hacer nada. Eh, Hay que tomar riesgos, hay que tomar riesgos siempre. Cualquier iniciativa de emprendimiento que ustedes vayan a tener va a estar ligada a ese riesgo. Y pues la cosa es que si no nos arriesgamos, pues tampoco podemos tener éxito. Entonces, eh, con, digamos, ahí los invito a hacer esa reflexión. Y es que en el fracaso hay lecciones importantes que se pueden aprender y se forma el carácter y se pierden los miedos. Entonces, con ese negocio perdí ese miedo a perder el dinero, ¿cierto? Porque conocí lo que era eso y a pesar de que fue muy estresante y fue, pues, digamos, una situación angustiante, me di cuenta que cuando uno pierde dinero, el mundo no se acaba, o sea, sigue adelante. Y es una cuestión de qué actitud tiene uno. Y vas a tener entonces en esas circunstancias la actitud de rendirte y no volverlo a intentar nunca más, o vas a aprender y vas a tomar las lecciones que te puede dejar ese fracaso. Y, y esa fue la decisión que yo tomé. Analicé muy sinceramente mi actuar con ese negocio. Entendí que habían cosas que se me salían de las manos, yo no podía controlar el clima, por más que traté de adaptarme, modificar mi modelo de negocios, era algo que sencillamente afectaba a mi sector. Y también me asinceré con los errores que yo cometí a la hora pues de establecer el negocio. Hubiera podido tener una mejor ubicación, hubiera podido plantear mejor, digamos, mi oferta de productos enfocada a un nicho de mercado, no tratar de abarcar pues todo, a toda la población. Y, y con esas experiencias que obtuve y esos conocimientos, decidí después emprender nuevamente en el sector de los alimentos y, y esta vez fue un emprendimiento, digamos, más de mayor envergadura. Eh, lo que tuve, lo que tuve fue, bueno, perdón, veo unas preguntas acá una pregunta acá en el chat. Me dicen, ¿podría repetir de qué era su negocio y el consejo que le daría a una persona que recién se inserta en el mercado como negociante? Listo. Les he mencionado hasta el momento dos negocios. El primero fue pues un emprendimiento de desarrollo de software. Eh, Particularmente pues yo tenía un software de administración de negocios que lo vendía. Y el segundo emprendimiento fue un restaurante en donde fracasé. Eh, el consejo que yo les doy a quien se inicia en el mercado como negociante o como emprendedor, pues van, van dos consejos. Primero, el consejo de perderle el miedo a hacer las cosas, ¿cierto? Y a salir, a salir a la calle y a confrontar la realidad de lo que es, sea cual sea el negocio en donde ustedes están,
eh, incursionando, porque uno tiene muchas concepciones y dentro de esas concepciones también está el orgullo que uno tiene como profesional. Y tú crees que tienes la mejor idea del mundo y crees que, mejor dicho, te va a ir súper bien y te vas a volver millonario. Pero cuando sales al mercado a enfrentar, pues te das cuenta realmente de cómo son las cosas. Entonces, mi primer consejo es, o sea, salgan al mercado, salgan a la calle a buscar los clientes, a tratar de validar sus productos o los servicios que están buscando, pero actúen. Eso es lo primero que uno tiene que hacer, o sea, actuar, tomar esa decisión de dejar de soñar, pues, bueno, no dejar de soñar, pasar de soñar en tener un negocio a actuar. Y, y el segundo consejo que les doy con la reflexión de ese negocio que tuve del restaurante es aprendan a tomar las lecciones que deja el fracaso, porque quien emprende está sujeto, por mera cuestión estadística, a fracasar en algún momento, porque la verdad es que el mundo del emprendimiento, el mundo de los negocios es difícil y tener una racha de éxitos invicta en el transcurso de toda una vida, yo diría que es completamente improbable. Tarde o temprano van a tener que enfrentarse al fracaso. Entonces, el consejo que yo les doy es eh, aprendan a interiorizar el fracaso y a tomar las lecciones que les pueda dejar, porque es que el fracaso es un maestro también. Y, y el sufrimiento que uno vive, porque pues no les voy a decir que fracasar es una maravilla, eso pues trae angustia, trae sufrimiento, pero es decisión de ustedes si dejan que eso los abata y los haga renunciar a sus sueños, o si se sinceran consigo mismo y aprenden de las lecciones que les está dejando ese fracaso. Y eso es humildad. Miren, se van a dar cuenta de algo. A la gente pocas veces habla de sus fracasos. Eh, Cuando alguien es, sí, no sé, emprendedor, empresario, pues y bueno, ¿sabe quién habla de los fracasos? Los emprendedores exitosos. Pero normalmente cuando ustedes hablan en la calle con la gente que está, pues, no sé, incursionando en esos negocios en etapas tempranas, usualmente todo el mundo habla de que le va muy bien, pero eso se van a dar cuenta que no siempre es cierto, ¿cierto? Tengan ahí como un, un porcentaje de cuestionamiento en cuanto a lo que les dice la gente, porque a veces se crea una concepción equivocada de que es que todo aquel que emprende y todo aquel que trabaja duro y todo aquel que, mejor dicho, pues se levanta temprano a las 5 de la mañana y sale a hacer lo que tiene que hacer, le va a ir bien. Y no es así. En el emprendimiento uno no tiene garantizado el éxito. Tú puedes trabajar muy duro, tú puedes haber planificado muy bien las cosas y aún así puede que fracases. Se salen de control las circunstancias porque no vas a tener el control de todo. Entonces, eso es algo que también hay que aceptar y ese consejo se los doy. Cuando estén emprendiendo, tengan en cuenta que hay cosas que ustedes pueden controlar, pero hay muchas otras que ustedes no van a poder controlar. Y uno tiene que aprender a adaptarse a ello, pero también aprender a aceptar. Y el día que el fracaso llegue, pues aprendan a recibirlo como un maestro que les está enseñando lecciones de vida, que les está ayudando a que formen su carácter como empresarios y, y no se dejen derrotar de ello. Recíbanlo con la humildad pues, que se requiere. Eh, Luego de yo haber fracasado con este restaurante, que traté pues de venderlo, pero no pude, después tuve la oportunidad de emprender nuevamente, eh, de nuevo en el sector de los alimentos. Participé, o bueno, hice un plan de negocio con un compañero de la universidad. eh, Queríamos montar una planta de producción de alimentos. Hacíamos derivados de las frutas, porque aquí en la región donde yo vivo, que es pues, el departamento del Quindío en Colombia, es una región, digamos, muy tropical y se dan muchos cultivos de fruta y aparte de eso, pues está en una posición muy central del país. Entonces, logísticamente se tienen acceso a, a varios sectores del país con diferentes zonas climáticas donde se producen
otros tipos de fruta. Entonces, pues hicimos ese análisis, vimos ahí una oportunidad de negocio en el mercado. Eh, Estaba la demanda, quisimos incorporar nuevas tecnologías que no se estaban utilizando pues en la ciudad y desarrollamos un plan de negocio, ¿cierto? Antes de empezar ese emprendimiento. Ese plan de negocio se lo presentamos a, a un fondo de capital semilla que funciona acá en Colombia, que se llama el Fondo Emprender. Y, y con el Fondo Emprender financiamos ese emprendimiento. El Fondo Emprender nos permitió eh, montar nuestra planta de producción. Esa planta de producción pues se hizo con una inversión de yo diría, eso fue alrededor de unos $50.000, llamémosle así, ¿cierto? O sea, que Colombia se maneja pues el peso colombiano, pero eh, fue alrededor de la inversión que se hizo con ese emprendimiento también. Aprendí lo que era, digamos, la concepción del dinero, porque nos empezó a ir bien en cierta medida, pero también teníamos muchas obligaciones que cumplir. También habíamos adquirido deuda como parte de esa inversión. Y, y vuelvo a tocar ese tema que les mencionaba al principio, y es que uno tiene como una concepción de cuánto dinero es mucho y cuánto dinero es poco, pero eso es algo completamente relativo a la percepción que tú tienes respecto al dinero, ¿cierto? Eh, yo con esa empresa, yo decía que yo era como el cajero de un banco, porque entraba mucho dinero, pero así como entraba, salía. Y o sea, yo no veía ese dinero, ¿cierto? Entraba y salía. Y entonces pasé pues aprendí a tener, digamos, como esa concepción del dinero, de que simplemente pues es un recurso y es algo a lo que no hay que tenerle miedo. Eh, este fue un emprendimiento que tuve durante 4 años. En este emprendimiento pues pude, digamos, hacer uso de las habilidades o las competencias que yo había adquirido previamente. Eh, y, y tuve esa oportunidad de desarrollarme mucho, más que todo en la parte comercial, de tener que ir y visitar cara a cara a los clientes, llevarles un portafolio, aprender pues como las diferentes dinámicas que se dan en el mercado, eh, digamos cómo ciertas empresas pues amarran los negocios de, a veces, digamos, de una manera, uno diría pues competitivamente desleal. Nunca quise yo entrar en eso, pero son dinámicas que se dan en los mercados. Y con este emprendimiento de procesamiento pues de frutas, que nosotros teníamos pues varios productos. Lo principal era la pulpa de fruta que vendíamos para hacer pues los jugos, ¿cierto? Para hacer el jugo, la bebida que toman pues, en restaurantes, en hoteles, que eran pues nuestros clientes, colegios, vendíamos mucho en colegios. Eh, pues tuve, digamos, como una experiencia más profunda con lo que significa ser un empresario. Eh, Concepciones también que aprendí digamos, o que confronté con esa experiencia, fue que uno muchas veces cuando sueña ser empresario, cuando sueña tener su propio negocio, uno lo dice pensando en que quiere, en que quiere un estilo de vida muy bueno, en que quiere que es que nadie le dé órdenes, en que es que yo quiero manejar mi propio tiempo. Y,
son cosas que uno se dice y están como dentro de esa ingenuidad que yo, a la que me refería al principio de la charla, que no está mal tenerla, pero pues que en última son concepciones equivocadas, porque se darán cuenta que cuando uno se vuelve empresario, cuando está emprendiendo, eh, vas a tener que trabajar más de lo que trabajarías si fueras empleado. No tienes lo que yo les mencionaba, un jefe diciéndote qué hacer y qué no hacer, sino que te toca a ti desarrollar esa disciplina. Se da uno cuenta que la motivación es algo efímero, porque listo, tú un día estás motivado a hacer las cosas, pero resulta que no se dieron, entonces pierdes la motivación, pero no puedes detenerte, tienes que seguir trabajando porque el negocio no se puede caer. Entonces aprende uno a sustituir, eh, aprende uno a sustituir la motivación por disciplina, por ciertos hábitos de trabajo, independientemente de cómo estás emocionalmente. Pues tienes que levantarte todos los días a hacer lo que tienes que hacer y tienes que eh, trabajar todavía más duro. Entonces son lecciones que fui aprendiendo con ese proceso como empresario. Eh, Llegó después la pandemia. Nosotros estábamos en un muy buen punto, digamos financieramente, pero también llamémosle en una zona de confort antes de la pandemia. Ya habíamos expandido nuestra empresa a otros 3 departamentos acá en la región y, y llega la pandemia y pues nosotros vendíamos principalmente a hoteles, centros vacacionales, colegios, restaurantes. Ese era nuestro mercado y llega la pandemia y todos los hoteles los cierran, los restaurantes los cierran, todo el mundo en cuarentena, los colegios también, a los niños todos los mandan para la casa. Y entonces a nosotros de un momento a otro se nos cayeron las ventas casi en un 80%. Entonces, eh, ahí fue también, digamos, una gran experiencia de aprender a confrontar nuevamente esas circunstancias que se le salen a uno de control. ¿Qué hacer en una situación así? No podíamos controlar la pandemia, no podíamos controlar las órdenes que estaba pues dando el gobierno en cuanto al proceso de cuarentena. Entonces, lo que hicimos fue buscar cómo adaptarnos y, y empezamos a abrir otras líneas de negocio. Empezamos a, en cierta manera, nos vimos forzados a innovar con lo que estábamos haciendo, a ser disruptivos, a cambiar nuestro modelo de negocio, porque si no, no íbamos a poder subsistir. Eh, y entonces empezamos a vender otros productos también, digamos, dentro de la línea pues, de los alimentos. Y nos enfocamos mucho en un mercado que sí nos quedó, que era, digamos, el mercado institucional de la salud. Le vendíamos a clínicas, le vendíamos a hospitales. eh, y en ese entonces, pues, empezamos a fortalecer ese mercado y como ya teníamos clientes fidelizados, empezamos a meter otros productos y a tratar de convertir esas circunstancias pues tan complejas que vivíamos con la pandemia en una oportunidad. Y fue muy duro, fue mucho trabajo, tuvimos también que endeudarnos, pero nosotros logramos terminar ese año del 2020 con con unas ventas superiores a las que teníamos al principio del 2020, al principio de la cuarentena, con todo lo que logramos hacer. Entonces, ahí me di cuenta la importancia de uno no, pues no dejarse caer en una zona de confort, ¿cierto? Que si en algún momento a ustedes les está yendo bien en sus emprendimientos, pues no dejen nunca de innovar y de buscar hacer otras oportunidades. O tomar otros riesgos, porque en mi caso pues me vi obligado a hacerlo por la pandemia, pero son cosas que uno hubiera podido hacer desde antes si uno mismo se hubiera generado como esa presión de hay que innovar y hay que tomar riesgos.
Y, y ese es un punto bien interesante que está ligado a perderle el miedo al fracaso, porque es que cuando uno le tiene miedo al fracaso es cuando uno deja de tomar riesgos, cuando uno deja de intentar innovar. Entonces, la innovación siempre va a estar ligada a un riesgo y ese riesgo siempre, pues, va a tener su probabilidad de fracaso también. Pero entonces tienen que perderle el miedo al fracaso, porque cuando uno ya conoce ese fracaso y le pierde el miedo y está dispuesto a tomar riesgos, independientemente si tiene éxito o no con esas iniciativas, eh, ahí es cuando se dan esas oportunidades eh, en donde uno logra pues tener éxito, ¿cierto? Pero ese éxito va a venir después de muchos fracasos. Entonces, por eso, digamos, es la invitación que yo les hago y el consejo que les doy. Y es, eh, tomen riesgos, ¿cierto? O sea, salgan a conocer el mercado, salgan a escuchar lo que, lo que les pide realmente el mundo de los negocios, aprendan con humildad, que no se lo saben todas, ¿cierto? Que ustedes salen es a aprender y no le tengan el miedo al fracaso, el día que llegue recíbanlo con esa misma humildad. Bueno, tengo una pregunta acá en el chat, me dicen, además de la pulpa de fruta, ¿cuál fue el segundo producto principal de su negocio? Listo, nosotros teníamos la pulpa de fruta, eh, porque principalmente pues hacíamos esa transformación, ¿cierto? De la fruta como tal en pulpa. La línea de mercado que abrimos eh, estuvo ligada en torno a la comercialización de otros elementos básicos, digamos, de la cadena familiar. Empezamos a vender eh, todo tipo de verduras que consumían especialmente pues, esas instituciones del sector de la salud. Montamos un centro de distribución diferente pues al que teníamos nosotros con el tema de la pulpa de fruta. Y desde allí empezamos a despachar pues todo tipo de verduras. Incursionamos después eh, o sea, viendo que teníamos ya la confianza con los proveedores, perdón, con los clientes, simplemente empezamos a escuchar ellos qué más consumían, qué más necesitaban. Y entonces pasamos de ser su proveedor de las pulpas de frutas a ser su proveedor de las verduras. Estuvimos también vendiéndoles carnes que realmente no les, simplemente funcionábamos como un intermediario, pero pues teníamos el acceso y la confianza y empezamos a formar alianzas con, con empresas que proveían, digamos, esos productos. Lácteos también tuvimos en algún momento. Y, y eso fue, digamos, lo principal que nosotros pues manejamos o la manera en la que nos fuimos expandiendo. Seguía siendo el mismo sector, seguían siendo alimentos. Teníamos ya una credibilidad como proveedores de alimentos en ese entonces con ellos. Y así fue que se dieron las cosas con ese emprendimiento. Eh, esta empresa, yo tuve la oportunidad de venderla el año pasado, después de haber logrado, digamos, superar esa etapa dura de la pandemia. Y fue entonces uno como confrontarse a otra realidad. Y, y es eso, ¿cierto? Uno, ¿para qué está emprendiendo uno? ¿Qué, qué es lo que lo apasiona? Y a dónde quiere llegar uno como con lo que está haciendo, ¿cierto? Yo inicialmente pensaba que yo iba a durar toda la vida con esa empresa, pero eh, bueno, me preguntan que si me hay diapositivas y no, esta presentación no tiene diapositivas, es más, digamos, un conversatorio pues conmigo, así fue pues como lo planteé pues desde un comienzo. Eh, a mí se me presenta la oportunidad de vender la empresa y entonces se confronta uno, ¿cierto?, con esa realidad. Y eh, honestamente, pues yo creo que eso ya es una decisión muy de cada quien.
yo tomé la decisión de vender la empresa, a pesar de que era algo que me apasionaba, me gustaba. Eh, Considero que es una buena oportunidad que se dio, aún después de haber vivido, digamos, esa pandemia. Y, y tomé la decisión de venderla. Y desde eso, pues se me dio la oportunidad, o se me abrieron otras puertas. Actualmente yo hago parte del Centro de Desarrollo Empresarial de, de mi ciudad, que es una organización que pertenece a lo que nosotros llamamos el SENA, que eso es una institución a nivel nacional que se enfoca en la educación y en el emprendimiento. Entonces, trabajo asesorando otras empresas. De hecho, ya he hecho parte, digamos, de la creación de más de 20 empresas, más que todo pues como consultor y como asesor. Decidí nuevamente retomar el software, que es algo pues que me apasiona mucho. Y actualmente estoy emprendiendo con ello. Estoy de nuevo pues trabajando con un equipo y estamos haciendo desarrollos para el sector de la salud. Y, y esas han sido como mis experiencias como profesional. La verdad, yo pues sigo siendo una persona pues muy joven, yo apenas voy a cumplir 30 años. Eh, las experiencias que he podido tener pues las tuve porque decidí arriesgarme, ¿cierto? Aquí en el chat nos comentan, dice como decimos en Perú, el que no arriesga no gana, y pues, es algo que creo firmemente. Eh, Uno tiene que arriesgarse, pero arriesgarse significa vencer los miedos, vencer ese miedo al fracaso, entender que el fracaso no es malo, el fracaso es un maestro que nos va a enseñar muchas cosas. Entonces, las experiencias que yo he podido tener se deben a eso, a que vencí el miedo, corrí los riesgos, fracasé y aprendí las lecciones que me dejó ese fracaso. Tenemos otra pregunta de parte de Camila. Dice, ¿tuviste algún plan de contingencia en el momento en que tu negocio de restaurante o de software tuvo un declive? Y si es así, ¿cuál fue? Bueno, más que todo con el restaurante, porque fue algo, fue algo, eh, fue algo que nos tomó por sorpresa. Resulta que cuando yo tuve el restaurante, nosotros abrimos y en el primer mes nos fue muy bien, nos fue excelente. Fue un mes donde hubo buen clima. Ese año, pues habíamos tenido, digamos, un clima bueno, pero yo no era consciente del clima ni lo veía pues como un factor como tan importante en los negocios. Y resulta que al segundo mes empezó un invierno impresionante. Eso fue, Eso fue en octubre de 2017 y no paró de llover en todo el mes. Y, y me pongo yo a ver y las ventas de ese mes habían sido casi un 10% de lo que había sido el mes anterior. Y, y resulta que esa lluvia no paró, ese invierno siguió, fue un invierno muy intenso. De hecho, aquí tuvimos incluso pues una situación compleja de una hidroeléctrica que se estaba construyendo en el departamento de Antioquia, que colapsó completamente del invierno tan impresionante que estábamos viviendo. Y bueno, eso fue un escándalo a nivel nacional, pero a medida que el país vivía eso, pues yo tenía mi restaurante pequeño que también se estaba viendo, estaba colapsando por ese invierno. Entonces, ¿cuál fue como mi plan de contingencia? Yo empecé a incorporar otros productos, de pronto pues productos no tan tropicales o tan de verano, sino también productos que yo decía, bueno, que la gente consuma, ¿cierto? Vender un café caliente. Empecé a vender ya no tanto en el punto de venta, sino a tratar de vender pues por redes sociales y mediante domicilios, llevarle la comida directamente a la gente. Y algo funcionó, pero la verdad no lo suficiente para que yo pudiera mantener el negocio. Eh, Traté realmente pues de hacer muchas cosas.
tal vez hubiera podido hacer más, pero ese fue un negocio en donde yo cada mes perdía dinero y perdía dinero, y entonces también, y uno siempre guarda como la esperanza de que lo que uno está haciendo por salvar el negocio va a funcionar. Yo guardaba también la esperanza de que iba a dejar de llover eventualmente, pero no fue así. Entonces, también se ve uno como confrontado a tener que tomar la decisión de bueno, cuándo es suficiente, cuándo es momento de parar. Y esa es una decisión muy difícil de tomar porque uno cree en su negocio, uno tiene esa esperanza o ese sueño de que lo va a lograr, de que va a salir adelante, pero uno tiene que ser realista también y tener los pies en la tierra y darse cuenta que si las cosas no están funcionando, es una insensatez continuar. Y ahí hay un concepto bien interesante que se les voy a mencionar, tal vez ya lo conocen o lo han escuchado en sus carreras, y si no, pues que les quede entonces de tarea de pronto investigar, y es algo que se llama la falacia del costo hundido, the sunken cost fallacy. Y esa falacia del costo hundido nos indica que cuando uno ha invertido mucho en un negocio y ese negocio pues está perdiendo, no está dando, por no querer, digamos, aceptar que se perdió ese dinero, se perdieron esos recursos, yo no paro mi negocio, yo continúo invirtiendo más recursos, invirtiendo más dinero, como con la esperanza de que salga a flote. Pero lo que estoy haciendo ahí es cayendo en esa falacia del costo hundido, que por yo no aceptar esa pérdida, ¿cierto? Por no cortar ahí mis pérdidas, pues sigo perdiendo y perdiendo más y utilizando recursos en un negocio que no es bueno, que podría estar invirtiendo en un negocio que sí es bueno. Entonces, y es algo en lo que creo que solemos caer la gran mayoría de los empresarios, especialmente cuando enfrentamos ese primer fracaso, que no lo queremos soltar, no queremos aceptar que fracasamos. Y sigue uno metiéndole y metiéndole recursos, y es algo insensato. Hay que saber identificar el momento en donde uno tiene que eh, pues detenerse. Eh, entonces, bueno, yo creo que con eso digamos que concluyo lo que son mis experiencias como empresario, como emprendedor. Si aún tenemos unos minutos y de pronto tienen más preguntas, me gustaría con mucho gusto pues responderlas y escucharlos, pues pueden escribir en el chat, o si alguien de pronto, pues, no sé si se permita que los estudiantes también pues intervengan con el micrófono levantando la mano. Yo con gusto los escucho. Perfecto. Daniel, nuevamente, Edward te saluda. Sí, hay algunas preguntas de parte de los alumnos. Yo creo que la interacción es lo que tú de repente puedes estar valorando más, la interacción directa de parte de los alumnos mismos que llegan a cabo esas consultas hacia tu persona. Si hay algún alumno que desea llevar a cabo esas preguntas, la pueden hacer en el chat. Mientras ellos lo pueden ir agregando, acá tengo algunas que ya han llegado y te puedo mencionar a ver si, aunque algunas ya has sido tú respondiendo, ¿sí? Por ejemplo, acá me preguntan, ¿crees que es importante la adaptación a las plataformas tecnológicas para la empresa, en todo caso, donde tú has estado? Completamente. De hecho, yo incluso les diría que el futuro es eso, los procesos de transformación digital. Y estos son procesos que van más allá de lo que uno, digamos, convencionalmente pues, considera. Y es que, digamos, uno dice, no, pues es que hay que aprender a manejar las redes sociales, hay que tener una plataforma de ventas en línea, y uno como que se ensancha en eso, pero eso es lo tradicional. Resulta que los procesos de transformación digital son, eso se está convirtiendo en un pilar de la economía a nivel mundial, y es el hecho de realmente hacer uso de la tecnología en todas las áreas de nuestra empresa, no solamente como para vender más y tener más publicidad, sino que, muchachos, ustedes pueden tener, el día que tengan una empresa, se van a dar cuenta que la tecnología y el software es como tener máquinas.
mira, tú puedes tener a 10 personas, no sé, picando fruta, o 20 personas picando fruta, y resulta que un día compras una máquina y esa máquina, pues, eh, hace dos cosas. Te hace todo lo que hacen esas 20 personas y te hace más. Y no, no es el propósito reemplazar las personas, sino que la incorporación de la tecnología en las empresas lo que hace es, eh, digamos, abrirle la oportunidad a otro tipo de, de empleos, ¿cierto? Que demandan cierto nivel técnico. Y lo mismo pasa con el software. Resulta que el software y la transformación digital de las empresas, eh, pues tiene ese mismo efecto que tiene la máquina. O sea, va a reemplazar ciertos cargos, pero va a hacer que tu empresa sea mucho más eficiente, reduce tus costos y te da la posibilidad de eh, generar otro tipo de empleo, ¿cierto? Ya no un empleo como tan operativo, sino empleos de personas como, con un perfil, digamos, pues más capacitado para lo que te está demandando tu empresa. Entonces, lo concluyo en esto, una empresa que no incorpore esa transformación digital en todas sus áreas, en el área de recursos humanos, de finanzas, en el área comercial, que no empiece a incorporar tecnología, software y las diferentes pues, soluciones que hay en el mercado, es una empresa que, pues, que está condenada o que se está negando al futuro. Entonces, esa es mi opinión en cuanto a eso. Perfecto, Daniel, muchas gracias allí. Tengo unas preguntas que las voy a agrupar, ¿sí? Por ejemplo, un chico pregunta sobre el emprendimiento al momento de llevarlo a cabo, si alguna de estas te costó un poco más y de repente cómo, de acuerdo a la coyuntura que estábamos viviendo, social, política en el país y unido pues al COVID, como tú has mencionado, ¿qué problemas trajo todo ello? ¿Cómo lo solucionaste? Por favor. Bueno, gracias por las preguntas. Yo diría que en todos los emprendimientos que he tenido, pues no fue fácil incursionar, pero cada uno presentó dificultades diferentes. El primer emprendimiento para mí fue el vencer ese miedo de salir a vender, de salir a enfrentarme cara a cara con los clientes potenciales y tratar de demostrarles que yo tenía algo que valía la pena tener para ellos. Y eh, cuando ya tuve el emprendimiento desde la planta de producción de alimentos, ahí digamos fue vencer ese paradigma de respecto al dinero. Yo les dije que esa planta se montó con una inversión de alrededor de $50,000, pero eso, o sea, yo no los tenía, no es que yo tuviera, digamos, esa facilidad y fueran de mi bolsillo, pero fue darme cuenta que no era imposible conseguir dinero y sin tener que dar participación de la empresa, porque no lo hice. Eh, el dinero tampoco es un limitante si tú tienes una buena idea y si tienes la disposición y la disciplina de trabajar por ello. Se van a dar cuenta que la verdad, el dinero, a pesar de que es necesario muchas veces para emprender y para sacar adelante una empresa, eh, de todos los componentes que uno necesita, es el menos importante. Es necesario, pero es más importante que tú tengas la disciplina de trabajar, que tú tengas, digamos, ciertas habilidades y ciertas competencias como gerente, que tú seas capaz de identificar bien tu mercado. Esos son los factores más importantes. Tú puedes tener el dinero, pero si no tienes nada de eso, no, no vas a hacer nada. Y la cosa es, puede que tú tengas todas esas competencias y no tengas el dinero, pero si las tienes, si tú tienes la disciplina y la voluntad de trabajar duro por esa idea de negocio, el dinero va a llegar, él llega. A mí me llegó por muchas partes, e incluso cuando tuve la empresa, eh, tuve varias ofertas, personas que querían también pues como participar, que querían invertir, hasta que eventualmente pues tuve esa posibilidad de vender la empresa y la tomé. Eh, entonces con eso respondo, digamos, ahí esas preguntas. Perfecto, Daniel. Bueno, yo sé que estamos en tiempo, pero acá tengo varias preguntas. Quiero nuevamente agrupar alguna. Eh, en sí, ¿el miedo te paralizó? Preguntan por aquí, ¿no? ¿Te paralizó o te motivó? Y,
Una vez que superaste ese temor y en medida que el negocio iba creciendo, ¿cómo hiciste la función de delegar tareas o actividades dentro del negocio? Gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Y muchachos, el miedo no es malo, todos vamos a sentir miedo. Eh, lo malo es dejar que el miedo lo paralice a uno, ¿cierto? Que es lo que creo que nos pasa muchas veces a todos. Y es que uno, por el miedo, y uno dice el miedo a qué, el miedo al fracaso, el miedo a perder dinero. Ese miedo es lo que no nos deja hacer las cosas. Y entonces uno tiene unos sueños y uno dice, no, qué bueno fuera yo tener mi propia empresa, qué bueno fuera yo tener lo uno, tener lo otro, pero realmente voy a dar el salto a la acción, me voy a lanzar al mercado y voy a tratar de empezar algo. Y la respuesta es, depende si eres capaz de confrontar ese miedo. No tiene nada malo sentirlo. Uno todo el tiempo tiene ese miedo. Yo ese miedo lo vine a soltar muchos años después de ya estar, digamos, emprendiendo. Pero al principio ese miedo está ahí, es una realidad que tú vives todos los días. Eh, pero depende de ti si dejas que te paralice o no. En mi caso no, yo logré vencer ese miedo y logré pues empezar y fue eso, empezar. Eso es lo que uno necesita. Así es que uno se lanza en este camino como emprendedor, empezando, tratando de vender y tratando de salir a ese mercado y enfrentándose a ello. Creo que había otra pregunta ahí en esa agrupación, ¿me la recuerdas, Eduardo? Sí, muy bien. Mira, en realidad han llegado varias preguntas. Le agradezco a todos los alumnos que están interviniendo. No se pueden realizar todas las preguntas, por eso estoy tratando de agruparlas. Y quiero resumir aquí una de ellas. Por ejemplo, tú mencionaste que la empresa puede tener pérdidas, entonces tuviste que venderla. Pero también hay empresas que tienen mucho éxito y también son vendidas. Entonces, ¿en qué nos basamos? ¿Por qué algunas que tienen éxito se llegan a vender y por qué otras que también salen a la venta, pero por otro tema, ¿no? Por de repente el éxito no los está acompañando en un momento. ¿Cuáles son esas situaciones de repente que hace que se tomen esas medidas, más allá del éxito o el fracaso en algún momento de tiempo? ¿Sí? Bueno, muy buena pregunta. Y bueno, de pronto aclarar, digamos, la empresa que yo logré vender, pues la logré vender porque, o sea, realmente nos estaba yendo bien. Nosotros logramos superar esa crisis que vivimos con la pandemia y, y al cabo de un año, o más o menos año y medio, pues se nos presenta esa posibilidad de vender la empresa, precisamente como porque la logramos pues sacar adelante ante ese, y superar esa crisis. Y ahí viene respondo lo siguiente, la verdad es que para tú vender una empresa, a la empresa le tiene que estar yendo bien. Si la empresa le está yendo mal, difícilmente la vas a poder vender. Lo que uno termina vendiendo es como el estable, ¿cierto? Tú vendes tus máquinas, tú vendes eh, tu know-how, tu producto, y, y lo toma alguien, pues que, no sé, pues, tal vez tendrá la concepción de hacer algo diferente con ese entable, o que cree que lo puede sacar adelante. Son dos circunstancias muy diferentes y en ambas, pues, hay una mentalidad diferente que uno tiene. Si a ti te está yendo mal y estás buscando vender la empresa como pues porque sabes que te vas a quebrar, pues la verdad, si la logras vender es una maravilla, es una bendición. Y si te está yendo bien y vas a vender la empresa, pues o te hacen una oferta por esa empresa, es una decisión como muy personal, ¿cierto? Y ahí yo diría que entra a jugar es como el orgullo que uno tiene, porque es que uno siempre está como soñando tener algo más. Y si a ti te dicen hoy, te compro esta empresa, eh, analízate con humildad, porque uno a veces con el orgullo dice, no, yo no la voy a vender porque es que esta empresa vale 10 veces más de lo que me están ofreciendo, o porque es que yo soy capaz de llevar esto a que se convierta en una multinacional. Es una decisión enteramente tuya, pero creo que muchas veces se dejan pasar oportunidades por ese orgullo, por creer que tú vas a ser capaz de volver eso, mejor dicho, la empresa más grande del mundo,
y pues dejaste pasar oportunidades que de pronto te hubieran favorecido. También es muy respetable quien no quiera vender y quien pues dice, no, esto es mi pasión y yo quiero seguir adelante con ello toda mi vida. Pero yo diría que es una decisión muy personal. En el caso mío se presentó la oportunidad y yo decidí tomarla, decidí aprovecharla para pues, hacer otras cosas diferentes con mi vida. También sentía que ya había cumplido ahí ese ciclo. Perfecto, perfecto, Daniel. Yo, antes de pasar a dar el agradecimiento a todo el público asistente, quiero, si tú me permites, quiero hacer un breve resumen de lo que tú has llevado a cabo con dos palabras. Tu emprendimiento y el emprendimiento de todos creo que se resumen en constancia, deseos de superar, miedo a los retos y siempre tener una visión hacia adelante, hacia el futuro. Desde mi punto de vista, creo que eso es lo que te ha guiado a ti y has podido haber hecho el emprendimiento, así como tú, muchos otros. ¿Sí? Y en todo campo debemos de tener ese mismo avance, progreso, visión para poder llevar a cabo todo ello. ¿Sí? En ese sentido, pues quiero darle un gran agradecimiento a todos los alumnos que nos están acompañando, que han formulado sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas. Espero que haya servido bastante esta exposición que nos acaban de brindar. Además, quiero agradecer a todos los profesores aquí presentes, a las autoridades, ¿sí? A nombre de la facultad y del decano, doctor Daniel Valera Loza, y bueno, un agradecimiento a todos. Y también pues a ti, Daniel, te vamos a hacer de llegar la entrega de un certificado de reconocimiento a través de los canales respectivos, ¿no? Ahora estamos virtuales, ¿sí? Y también para los muchachos, para los alumnos, que la videoconferencia va a ser publicada, ¿sí? A través de los canales de la universidad y en YouTube. ¿Sí? Bueno, sin más, quiero terminar agradeciéndote. Daniel, gracias por la presentación, por tu experiencia a través de tu ámbito personal y laboral y el emprendimiento que has llevado a cabo. Muchachos, muchas Eva, gracias a muchas gracias todos. a ti. Adelante, Daniel, por favor, tus últimas No, palabras. muchas gracias a ti, muchas gracias a la Universidad San Martín por la invitación. Gracias también a todos los participantes y les deseo mucho éxito a todos ustedes en sus caminos como profesionales, sea el emprendimiento o sea la vida laboral, el camino que escojan. Les deseo mucho éxito a todos. Muy bien, muchas gracias a todos y será hasta la siguiente videoconferencia. Gracias. Cuídate, Daniel. Chau, chau.